Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de una historia que, déjenme decirles, me dejó boquiabierto. Una historia de lealtad, de defensa a ultranza y sobre todo, un final que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Vamos a sumergirnos en la defensa que Mert hace de Afra, una defensa que no es cualquier defensa, sino una demostración de lealtad impresionante, pero con un giro al final que, bueno, tendrán que verlo para creerlo. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, así no se pierden de nada. Les prometo contenido que los hará pensar, reír y a veces, hasta llorar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje emocionante porque la historia de Mert y Afra está llena de matices, de secretos y de decisiones difíciles. Para entender la magnitud de la defensa de Mert, primero tenemos que conocer un poco sobre la relación entre estos dos personajes. Mert y Afra en la historia que vamos a explorar son, digamos, compañeros de trabajo. Pero no cualquier tipo de compañeros. Son el tipo de compañeros que han pasado por el fuego juntos, que han luchado codo a codo, que se han apoyado en los momentos más oscuros. Hay una conexión profunda entre ellos, una confianza mutua que se ha construido a lo largo de los años, a través de experiencias compartidas, tanto buenas como malas. Imaginemos que trabajan en una empresa de tecnología puntera, una de esas startups que nacen con la promesa de cambiar el mundo. Se conocieron cuando ambos eran becarios, con la mirada puesta en el mismo objetivo, ascender y dejar su huella. Los primeros meses fueron una carrera constante, una competencia velada donde cada uno intentaba destacar sobre el otro. Pero una noche durante la presentación de un proyecto clave, un fallo informático inesperado amenazó con echar por tierra todo el trabajo del equipo. Fue en ese momento, bajo la presión de las miradas de los directivos y la inminente catástrofe, cuando Mert y Afra unieron fuerzas. Trabajaron en sincronía perfecta, comunicándose con miradas y gestos, hasta que lograron solucionar el problema a último minuto. Esa noche, mientras celebraban con una pizza barata y unas cervezas, nació una amistad forjada en el crisol de la adversidad. Afra, en particular, es una mujer fuerte, independiente y muy talentosa. Siempre dispuesta a darlo todo por su trabajo, a defender sus ideas y a luchar por lo que cree justo. Pero como todos, tiene sus puntos débiles. Y lamentablemente en esta historia, esos puntos débiles la ponen en una situación muy vulnerable. Pensemos en Afra como la arquitecta principal de la empresa. Su mente brillante es capaz de diseñar algoritmos complejos e interfaces intuitivas que revolucionan la experiencia del usuario. Es una líder nata, capaz de inspirar a su equipo y de sacar lo mejor de cada uno. Pero su ambición a veces la ciega, llevándola a tomar decisiones impulsivas y a confiar en las personas equivocadas. Detrás de esa fachada de mujer exitosa y segura de sí misma, se esconde una vulnerabilidad que pocos conocen. Un pasado familiar complicado, una necesidad constante de aprobación y un miedo profundo al fracaso. Estos fantasmas la persiguen en silencio, acechando en las sombras de su mente. La trama se complica cuando Afra es acusada injustamente de algo que no hizo. Una acusación grave que podría dañar su reputación, su carrera e incluso su vida personal. De repente se encuentra sola, enfrentando un torbellino de rumores, de críticas y de juicios prematuros. Muchos la dan por culpable, la señalan con el dedo y se alejan de ella, temerosos de verse involucrados en su problema. Imaginemos que la acusan de filtrar información confidencial a la competencia, un acto de sabotaje que podría costarle millones a la empresa. La noticia se propaga como la pólvora, alimentada por la envidia y el resentimiento de algunos compañeros. Los correos electrónicos se llenan de acusaciones veladas, las conversaciones en la cafetería se interrumpen bruscamente cuando Afra entra en la sala, las miradas de desconfianza la persiguen a cada paso. De la noche a la mañana, se convierte en una paria, una apestada a la que nadie quiere acercarse. Sus antiguos amigos la evitan, sus compañeros la ignoran y sus superiores la miran con recelo. Pero en medio de toda esta tormenta, hay una persona que se mantiene firme a su lado, Mert. Desde el principio, Mert cree en la inocencia de Afra. No duda ni por un segundo. Conoce a Afra lo suficiente como para saber que jamás sería capaz de hacer lo que se le acusa.
Y por lo tanto decide defenderla a capa y espada, sin importarle las consecuencias. Mert, por su parte, es el ingeniero jefe de la empresa, un hombre pragmático y metódico que prefiere los hechos a las conjeturas. No es un líder carismático como Afra, pero tiene una integridad a prueba de balas y un sentido de la justicia inquebrantable. Siempre ha admirado la inteligencia y la tenacidad de Afra, aunque nunca se lo ha dicho directamente. Para él, Afra es mucho más que una compañera de trabajo, es una amiga, una confidente, una persona a la que respeta y valora profundamente. Cuando escucha la acusación contra Afra, siente una punzada de rabia e incredulidad. Sabe que Afra es impulsiva y ambiciosa, pero nunca la creería capaz de cometer un acto tan ruin. La defensa de Mert es impresionante. No se limita a negar las acusaciones. Va mucho más allá. Se dedica a investigar a fondo, a buscar pruebas que demuestren la inocencia de Afra, a hablar con testigos, a analizar cada detalle de la situación. Se convierte en el abogado, el detective y el defensor de Afra, todo en uno. Mert empieza su investigación en secreto, recopilando información y analizando los registros de la empresa. Pasa noches enteras revisando los logs de acceso a los servidores, los correos electrónicos y los mensajes de texto de Afra. Habla con sus compañeros de trabajo intentando sonsacar información sin levantar sospechas. Descubre que la acusación contra Afra se basa en pruebas circunstanciales y en testimonios contradictorios. Empieza a sospechar que alguien está intentando tenderle una trampa a Afra. Pero la defensa de Mert no es fácil. Se enfrenta a muchos obstáculos. A la incredulidad de los demás, a la hostilidad de quienes quieren ver a Afra caer, a la falta de pruebas concretas. Hay momentos en los que parece que todo está perdido, que no hay esperanza de demostrar la inocencia de Afra. Los directivos de la empresa le advierten que deje de investigar el caso, temerosos de que su implicación pueda dañar la imagen de la compañía. Sus compañeros de trabajo lo evitan, temiendo represalias. Incluso Afra, desesperada y deprimida, le pide que se olvide de ella y que siga adelante con su vida. Pero Mert se niega a rendirse. Sabe que Afra es inocente y está dispuesto a luchar hasta el final para demostrarlo. Sin embargo, Mert no se rinde. Su lealtad hacia Afra es inquebrantable. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar su nombre. Incluso si eso significa poner en riesgo su propia carrera, su propia reputación e incluso su propia seguridad. Mert redobla sus esfuerzos, buscando nuevas pistas y analizando la información que ha recopilado. Se da cuenta de que el acceso a la información confidencial se realizó desde una cuenta de usuario diferente a la de Afra. Investiga la cuenta y descubre que pertenece a un ex empleado de la empresa que fue despedido hace unos meses por irregularidades en su trabajo. Sospecha que este ex empleado está intentando vengarse de la empresa y ha utilizado a Afra como cabeza de turco. La defensa de Mert se vuelve cada vez más intensa, más apasionada. Se enfrenta a los acusadores de Afra, desenmascara sus mentiras, revela sus motivos ocultos. Demuestra que la acusación contra Afra es falsa, que está basada en pruebas manipuladas y en testimonios falsos. Mert se enfrenta a los directivos de la empresa, presentándoles las pruebas que ha recopilado. Les explica su teoría sobre el exempleado vengativo y les pide que investiguen el caso a fondo. Al principio los directivos se muestran escépticos, pero las pruebas de Mert son irrefutables. Deciden abrir una investigación interna y descubren que el exempleado realmente había accedido a la información confidencial y la había filtrado a la competencia. Poco a poco, la verdad comienza a salir a la luz. Las personas que antes dudaban de Afra empiezan a creer en su inocencia. Los rumores se desvanecen, las críticas se silencian. Y finalmente Afra es exonerada de todos los cargos. La empresa emite un comunicado oficial disculpándose con Afra y reconociendo su inocencia. Sus compañeros de trabajo la reciben con los brazos abiertos y le ofrecen su apoyo. Sus superiores le proponen un ascenso como compensación por el daño causado. La defensa de Mert es un éxito. Ha logrado limpiar el nombre de Afra, salvar su carrera y restaurar su reputación. Su lealtad y su determinación han demostrado ser más fuertes que cualquier obstáculo. Afra está profundamente agradecida a Mert por su lealtad y su amistad. Le confiesa que sin su ayuda no habría podido superar esta terrible experiencia. Se dan cuenta de que su relación ha evolucionado, que hay algo más que amistad entre ellos. Pero aquí es donde viene el giro inesperado.
Justo cuando todos celebran la victoria de Mert y Afra, se revela una verdad sorprendente. Una verdad que cambia por completo la perspectiva de la historia. Resulta que Afra, si bien no cometió el delito del que se le acusaba inicialmente, sí estaba involucrada en algo turbio. No era completamente inocente. Había cometido un error, una pequeña transgresión que, si bien no era tan grave como la acusación original, sí comprometía su integridad. Mert descubre que Afra, presionada por la necesidad de cumplir con los objetivos de la empresa, había utilizado información privilegiada para manipular las estadísticas de un proyecto. No había filtrado información a la competencia, pero sí había cometido una irregularidad que podría haber tenido consecuencias negativas para la empresa. Mert lo sabía. Sabía que Afra no era completamente inocente. Pero, a pesar de ello, decidió defenderla. ¿Por qué? Porque creía que la acusación original era injusta, que era una exageración, que estaba motivada por intereses oscuros. Y porque, a pesar del error de Afra, seguía creyendo en su potencial, en su capacidad para redimirse y para hacer el bien. Mert había descubierto la verdad sobre la irregularidad de Afra durante su investigación. Había sopesado la posibilidad de revelarla, pero había decidido no hacerlo. Creía que la acusación de filtración de información era mucho más grave y que Afra no merecía ser castigada por algo que no había hecho. Además, confiaba en que Afra aprendería de su error y no volvería a cometerlo. La defensa de Mert no fue solo una defensa de la inocencia. Fue una defensa de la redención. Una defensa de la segunda oportunidad. Una defensa del valor de la amistad y la lealtad, incluso en los momentos más difíciles. Mert creía que Afra merecía una segunda oportunidad para demostrar su valía. Sabía que era una persona talentosa y capaz, y que podía hacer grandes cosas por la empresa. No quería que un error la condenara al ostracismo y la impidiera alcanzar su potencial. Este giro final le da a la historia una nueva dimensión, una nueva complejidad. Nos hace reflexionar sobre el significado de la justicia, sobre el valor de la lealtad y sobre la importancia de dar segundas oportunidades. Nos muestra que la vida no es blanco o negro, sino que está llena de matices, de grises y de contradicciones. La historia de Mert y Afra nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros amigos? ¿Es justo defender a alguien que ha cometido un error, aunque no sea tan grave como la acusación original? ¿Cuál es el límite de la lealtad? La historia de Mert y Afra es una historia que nos invita a pensar, a cuestionar nuestros propios prejuicios y a valorar la importancia de la amistad y la lealtad en nuestras vidas. Es una historia que nos recuerda que a veces, las personas que más nos necesitan son aquellas que han cometido errores, pero que merecen una segunda oportunidad para demostrar su valía. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. En resumen, hemos visto cómo Mert defendió a Afra de una acusación injusta, demostrando una lealtad impresionante y desinteresada. A pesar de un giro inesperado, donde se revela que Afra no era completamente inocente, la defensa de Mert se transforma en una defensa de la redención, destacando el valor de la amistad y las segundas oportunidades. La historia de Mert y Afra nos enseña que la lealtad no es ciega, sino que implica comprender las imperfecciones de nuestros amigos y ofrecerles nuestro apoyo incondicional, incluso cuando se equivocan. Nos invita a reflexionar sobre el significado de la justicia y la importancia de dar segundas oportunidades a quienes lo merecen. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció la defensa de Mert? ¿Creen que hizo lo correcto al defender a Afra, a pesar de saber que no era completamente inocente? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse de ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.